Gracias, de regreso de aquí con todos ustedes. Les decía antes de irnos a la pausa que los viernes vamos a tener programas especiales, vamos a tratar de encontrar madrugadores que vengan a compartir con nosotros temas interesantes, que nos ayuden al diario vivir y aprender cosas, como lo tuvimos la semana pasada con las doctoras y esta chica que nos trajo esta línea maravillosa del cuidado del cabello. Miren, conseguí un madrugador y vamos a tratar un tema sumamente interesante. Así que yo los invito a que usted ahora, que está por ahí caminando y tiene la greca puesta, porque vio que yo me tomé mi cafecito, yo los invito ahora a que usted, ya café en mano, se siente, porque vamos a hablar con el licenciado Romer Mena, quien es psicólogo de profesión, pero que él tiene una especialidad de la neuropsicología. Y con él vamos a hablar, ¿usted sabe de qué? De las emociones. Las emociones son todas esas sensaciones que nos envuelven, que nos ayudan y que te vienen, y que entonces que tenemos que aprender a manejarlas. Buenos días. Muy buenos días, Saraiza. ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la invitación. Gracias por madrugar. Explíquenos un poquito eso de las emociones. Y me viene a la mente así esa película se llamaba Intensamente, cómo se componían con dibujos animados de colores cada una de las emociones, la tristeza, la alegría, no sé, todo eso. Entonces, nosotros cultivamos esas emociones, aprendemos, las manejamos. ¿Cómo funciona eso? Igual que la película, sí. Sí, esa película es muy buena, obviamente, porque nos psicoeduca en lo que es la emoción. El ser humano es la única especie que puede tener las emociones como parte de una estructura cerebral. Es decir, a nivel de nuestro cerebro tenemos una estructura que se llama sistema límbico, que es específicamente encargada de poder expresar, regular y poder determinar ciertas conductas que van atadas a las emociones. Las emociones tienen como un papel fundamental y no es más que podernos adaptar a las situaciones del día a día. Es decir, podemos decir que una persona es flexible emocionalmente cuando puede adaptarse a una situación con la emoción y con la acción. Es decir, mediante una situación alegre, gratificante, lo normal o lo esperable es que la persona esté feliz, gozosa y que pueda accionar de acuerdo a esa felicidad, a esa alegría. Sin embargo, si tenemos una acción o una emoción contraria al acontecimiento, entonces podríamos estar pasando por alguna situación patológica o enfermiza dentro de lo que es las emociones. Ok, por ejemplo, recién acaba de pasar un concurso de belleza, el Miss República Dominicana Universo, y entonces ganó una chica y quedó una segunda finalista. Allí ellas dos demostraron unas emociones, una que ganó y una que perdió. ¿Cómo uno describe esas dos sensaciones? Muy bien. O esas dos emociones. Cada emoción se presenta en un momento y un espacio determinado, de acuerdo a todo el contexto de la persona en el momento, valga la redundancia. Es decir, en ese momento, si la persona ganó, obviamente va a tener un cierto nerviosismo, porque es lógico por el estrés que puede manejar el evento, pero a la vez tiene un gozo, una satisfacción. Aunque llore. Aunque llore. Okay. El llorar es un mecanismo de estabilizar o de regular las emociones. Es decir, cuando una persona está contenta o triste y llora, regula esa emoción. Es como una carretera que va abriendo. Exactamente, para que esa emoción tan fuerte no pueda causar laceraciones en la persona. Entonces, llorar es una expresión que puede estar en una emoción negativa o una emoción positiva para regular al individuo. En el caso de la otra participante, que tal vez no pudo alcanzar el primer lugar, obviamente hay una emoción un poco más mermada, un poco más decaída, que regularmente se va a ir estabilizando con el paso de los días y con el acompañamiento de los familiares, amigos y todas las personas allegadas a ella. Y entonces ahora le voy a decir la segunda parte. Esa chica que quedó en primer lugar le dio COVID, le quitaron la corona y se la dieron a la otra. Entonces ahí ella tiene una doble emoción. Sí. Y una alegría. En el momento
tuvo la alegría, pero sí, obviamente tras el hecho de quitarle la corona, ya entonces hay un cambio a nivel emocional, porque obviamente no se obtuvo lo esperado. En ese momento es preciso, porque la persona puede entrar en un estado de crisis emocional. En ese momento es sumamente importante tener un acompañamiento correcto, adecuado. No tiene que ser necesariamente por un psicólogo o un psiquiatra, simplemente puede ser por el acompañamiento de un familiar, de la pareja de la persona, de los amigos. Si la persona tiene ya una intensidad muy agravada, sí ya entonces es necesario asistir a un profesional. Pero es importante siempre la red de apoyo que esté presente bajo este tipo de situaciones. Y la emoción de cuando uno pierde un ser querido, ¿cómo se describe, cómo se canaliza? ¿Es normal llegar a extremos de desesperación, de mucha angustia, de mucha ansiedad? ¿Cuánto tiempo dura esa sensación? ¿Qué es lo normal? Excelente pregunta. Durante una etapa de duelo, cada persona puede manejarla de distintas formas. Depende del tipo de personalidad que tenga la persona, qué tan allegado fue la persona que falleció, cuál es su ambiente emocional en el momento. Sin embargo, hay ciertos patrones de duelo. En primera instancia, la persona entra en un estado de negación, en donde no cree o no acepta la muerte del ser querido, y más adelante vienen otros tipos o etapas dentro del duelo. Sin embargo, para decidir o para proyectar el tiempo de duelo, eso sería una información no objetiva. Es decir, yo no puedo determinar qué tanto una madre... 1 mes, 2 meses, 3 meses, o sea, no hay un tiempo para la recuperación o darle un periodo. ¿Qué puede ser saludable o manejable? El periodo de esa emoción, de esa tristeza. Lo saludable sería que el círculo de apoyo de la persona esté presente con ella, desde un ambiente en donde se sienta acompañado, comprendido y asistido. Nunca dentro de una etapa de decirle, mira, no llores, él está bien, él está con Dios, porque esos son momentos en donde la persona no está receptiva a ese tipo de información. Más bien necesita un acompañamiento, un apoyo, sentirse que es parte de una red que le quiere y le va a estimar en ese momento. Como le comentaba, no existe un tiempo en el cual yo pueda decirle a usted que sería 1 mes o 2. Porque cuando una madre, por ejemplo, pierde un hijo, para ella es algo que nunca será sanado. Siempre decimos en psicología que un duelo es la representación de una pérdida. Puede ser de un ser querido, de un trabajo, de un proyecto, de dinero. Si esa pérdida es eterna, el duelo también lo será. En el caso del fallecimiento, siempre va a existir, vamos a decir, esa penita de ese dolor, de ese ser querido que se fue. Lo que puede cambiar, si es aceptado, es que la persona aprenda a convivir con la pérdida, que aprenda a aceptarla y ver no solamente que la persona se fue, sino que quedan rasgos de esa persona, huellas, momentos agradables, enseñanzas, aprendizaje que esa persona pudo haber suministrado a la persona que queda en la tierra. Entonces no es una etapa fácil de convivir. Hay personas que la pueden superar por sí solas, hay otras que requieren una asistencia profesional, pero siempre tenemos que tener pendiente de poder aprender a vivir con la pérdida en el caso del fallecido. La culpa es una emoción. ¿Pudiera mostrar enfrente de alguien ahora que pudiera identificarse de que se sintió culpable porque no actuó rápidamente frente a un problema X en la casa, una pariente enfermo? Es más, un hijo le llevó el COVID a la casa a la mamá y la mamá murió de COVID, por ejemplo. Ese manejo de esa emoción, esa culpabilidad. También, o sea, ¿es como un duelo también o es más profunda? Bueno, la culpa entraría dentro de las emociones desagradables que podían estar presentes durante un duelo. Cuando me llega una persona con ese tipo de sentimiento o de emoción presente, lo primero es cambiar el término culpa por responsabilidad. La culpa llega dentro de un contexto negativo, en donde yo me siento culpable, me siento que fui responsable de forma negativa de lo que ocurrió. Y eso genera autocastigo de la misma persona y crearse todo un ambiente negativo. Cuando yo entro dentro de un ambiente de responsabilidad, ¿qué parte estuvo dentro de mi contexto? Entonces yo puedo asumir que no todo fue parte de mis hechos, sino una parte. Entonces trabajamos en esa parte que sí le corresponde al individuo. Como una cuota de responsabilidad
pero no de una culpabilidad per se del hecho, porque quizá el hecho hubiera pasado como quiera. Exactamente. Yo siempre pongo el ejemplo de un pastel, de un bizcocho grande. El bizcocho no es mío completo. Yo tengo una tajada, un trozo de ese pastel. Entonces, en base a ese trozo de pastel es que entra mi responsabilidad. Yo tengo que primero aceptarla, entenderla, comprenderla y asumirla en caso de que sea necesario, dentro de un contexto siempre psicoterapéutico en caso de requerirse. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos de la pausa, yo quiero que abordemos un poco el tema del supuesto acompañamiento que mucha gente siente cuando está en las redes sociales, que coge ese teléfono y empieza a hablar, a decir como que todo el que está ahí al lado es tu amigo y te entiende y es tu acompañamiento, y es mi comunidad, y es mi gente. ¿Qué tanto uno se siente acompañado con esta comunidad de redes sociales? Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.